Una más del diputado Portillo. Esta vez en una entrevista para Red Guaraní en el Noticiero Central, el legislador confirmó que devolvió al parlamentario el dinero que cobró para su viaje a Las Vegas, que según dijo no lo realizó porque perdió el avión. Al momento de consultarle cuándo devolvió el dinero, el diputado empezó a caer en contradicciones. Nosotros acabamos de hablar con el presidente de la Cámara de Diputados y él nos confirmó que usted devolvió ese dinero efectivamente, pero que lo hizo en el transcurso de esta semana, ¿no? Dijo que lo hizo el mes pasado. Eso mismo estoy diciendo, eso es lo que escuchaste, me parece. Y también lo que dije fue que anteriormente ya solicité en forma escrita para que me dijera la forma de cómo tengo que devolver. Usted dijo que lo hizo en julio y esta semana ya es agosto. Julio fue la semana pasada. Lo hice la nota en julio. Pero lo llamativo de este legislador es que aparentemente sufrió una vez más de amnesia, ya que un día antes brindó una entrevista a Red Guaraní en Cámara Baja explicando sobre el polémico viaje en Año Nuevo, nada más y nada menos que a Las Vegas. En esa primera entrevista, el legislador intentó dar detalles sobre los temas abordados en el supuesto congreso al que en principio dijo que asistió, pero este viernes, tan solo 24 horas después, Portillo se olvidó todo lo que dijo. A continuación, lo que sucedía en nuestro noticiero central para que usted saque sus propias conclusiones. A ver, un ratito si se queda en línea, queremos hacerle escuchar lo que usted mismo decía ayer, por favor. Sí, así como dije, vuelvo a repetir de que todos están en la cámara, acá en la página web, pueden ingresar para que puedan. ¿Pero así va un proyecto de ley ese viaje específicamente? Sí. Existe en la cámara, como pueden mirar, porque se trata de administración de finanzas públicas, ¿verdad? Del presupuesto. Se pueden mirar, eso sin ningún problema. Bueno, ahí estaba parte de lo que usted decía, diputado, no nuestro compañero. Absolutamente no. Bueno, usted lo que decía en la nota que nosotros publicábamos ayer es justificando precisamente su asistencia a este Congreso Internacional sobre Finanzas Públicas. Absolutamente no es cierto. Aparte, esa nota no es de ayer, esa nota es del viernes pasado, así como te estaba diciendo. Bueno, lo que pasa es que usted está diciendo algo que nosotros hicimos ayer. El diputado Portillo confirmó a nuestro medio que devolvió más de 19 millones de guaraníes que el Congreso le había asignado para su viático y por otro lado, más de 12 millones de guaraníes que debió costar el pasaje.